Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Desde hace algunos años, Señal Colombia ha venido recuperando varias de nuestras telenovelas y series que forman parte del pasado y también de la memoria de muchos colombianos. Veíamos fragmentos de algunas de las telenovelas que han sido retransmitidas por Señal Colombia. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, ¿por qué razón Señal Colombia transmite telenovelas? Yo soy Vilma Parra Caicedo, tengo 63 años, vivo en Yopal y llevo más de 20 años trasegando por esta maravillosa tierra. Me gusta ver series policíacas, me gusta leer mucho y soy absolutamente televidente. Para algo le deben servir a uno a los años, niños. Las novelas anteriores de los años 70, 80 nos mostraban vivencias específicas de sitios, temperamentos, y las actuales han magnificado personajes negativos que le han causado mucho daño a la sociedad y me parece que eso no es consecuente, no debería ser. Ese tipo de personajes de contar de dónde vinimos, quiénes fuimos, con lo bueno y lo malo, claro, pues es muy importante para todo el ser humano. Pero uno quisiera que hubiera algo mucho más trascendental. Señal Colombia le debería apostar a géneros donde haya jóvenes, adolescentes, debatiendo sobre la temática que esté sucediendo en estos momentos, temática política, social, económica y educativa del país, entre uno de tantos temas, ¿no? Que me imagino que este es un momento maravilloso para los escritores y los productores de televisión, los creativos, para recontar, para retomar toda esa historia que tenemos y contarla para que no volvamos a caer en algunas situaciones tan dolorosas que hemos vivido. Cualquier tema que cojamos de cualquier región de Colombia, tan diversas que son nuestras culturas, podríamos llegar a lograr unos grandes clásicos. Te lo estoy diciendo en serio. La cabeza ni muy levantada ni muy agachada. Recta es lo mejor. No lo olvides. Está bien. Hagamos juntos la televisión que queremos. Varios televidentes consideran que Señal Colombia no debería transmitir telenovelas. Ese es un tema que merece un debate y precisamente por eso estamos con Luis Carlos Urrutia. Él es el director de programación de Señal Colombia. Hola Luis Carlos, ¿cómo está? Hola Eduardo, ¿cómo vas? Bienvenido una vez más aquí a este Muchas proyecto. gracias. ¿Por qué Señal Colombia transmite telenovelas? Hagamos como ese background, ¿cuál es la razón de ser de esa decisión del canal? De acuerdo, pues son varias razones. Principalmente responde a la esencia de todo lo que somos, ¿cierto? El nuestro es un país donde las telenovelas son muy importantes, donde el público está acostumbrado a estos relatos de ficción de muchos capítulos,
que se integran, digamos, a las vidas de esos televidentes. Entonces, Señal Colombia no es ajeno a ello, digamos, lo asume de una manera diferente a como lo hacen los canales privados, ¿cierto? Con telenovelas de distinto tipo. Lo que hacemos nosotros es tener la posibilidad de seleccionar con mucho tiempo de distancia, 10, 15, 20 años, cuáles fueron esas producciones que fueron hito en la televisión colombiana de este tipo. Entonces, gracias a eso hemos seleccionado novelas que son importantes y que tienen una historia que vale la pena ser contada o que vale la pena recordar. Entonces, digamos que esos son los criterios que tenemos. Te sientes tan inútil, tiendes las camas, arreglas la cocina y luego lavas, pero tus besos se están secando mientras la vida te está gritando y tú no sabes qué vas a hacer. Pero ¿cómo considerar cultural algo que fue hecho con una finalidad comercial? Porque no nos digamos mentiras, esas telenovelas en la época de las programadoras hace 20, 25, 30 años tenían una finalidad comercial, no educativa ni cultural. ¿Por qué escogerlas en la programación de un canal cultural y educativo como Señal Colombia? De acuerdo, es una pregunta muy interesante, muy compleja. Creo que tiene que ver con un asunto de perspectiva, de que si bien responde a intereses comerciales y cuando el canal que la patrocinó, que la produjo, buscaba, por supuesto, altos niveles de audiencia, digamos que hay ciertos contenidos que sí responden a un carácter que le interesa al canal, que está relacionado con el tema cultural o con un tema de alta calidad en la narrativa. Entonces, eso es lo que encontramos en La Madre, digamos. No es la telenovela tradicional donde un hombre rico termina casándose con una niña pobre, digamos, y las diferentes variaciones que hay, sino que hay muchos matices que hacen que se convierta en una pieza, de alguna manera, ícono en la manera en que trató a esos personajes. El hecho de que sea comercial, además, no quiere decir que no tenga ciertas calidades o que no la inhabilite para estar en nuestro canal. Ocurre lo mismo con En Cine Nos Vemos. Digamos que últimamente hemos incluido muy adecuadamente, desde mi perspectiva, películas que antes no estaban acá, películas de Hollywood, por ejemplo. Entonces, ampliar un poco el espectro, porque sabemos que en Hollywood también hay películas que tienen gran calidad, más allá de que hay muchas que no la tienen, digamos que seleccionamos las que se responden a la perspectiva educativa y cultural de Señal Colombia. ¿Usted quiere enviarle algún mensaje a los televidentes, tanto los que aprueban que Señal Colombia transmita telenovelas y los que no están de acuerdo? Creo que sí, digamos que es entender que en Señal Colombia no todos los contenidos son del gusto de todas las personas, digamos que tenemos diferentes tipos de públicos, entonces tenemos una oferta muy buena para esos públicos. Entonces parte de eso, parte importante de los colombianos está relacionado con las novelas y con esas historias que marcaron un hito para los colombianos, entonces por eso están en el canal. Y pasa con todo, digamos, con los deportes, con el cine, siempre hay un buen número de televidentes que están de acuerdo con esos contenidos y hay otros que no. Pero digamos, es un llamado a la diversidad, a que sepamos que en el canal vamos a encontrar buenos contenidos para todos. Bueno, Federico. Ay, vieja, ya sí. Estoy desperdiciando mi vida con Camilo, ¿eso es sí o no? Bueno, si le hace ruido, y Luchita están durmiendo. Ay, bendito sea mi Dios, que están todos mis hijos aquí en la casa. Bueno, Luis Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Eduardo. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Melodrama. Un melodrama es una obra de ficción en la que se busca conmover fácilmente la sensibilidad del público mediante la exageración de los aspectos sentimentales, tristes y dolorosos. Cuando surgió, en el teatro del siglo XVIII, esto se hacía recurriendo a la música que intervenía en los momentos más dramáticos para reforzar las emociones de los personajes. No en vano, según la etimología griega, un melodrama es un drama cantado. En la actualidad, el melodrama está presente sobre todo en la televisión, en el popular formato de la telenovela.
Alexander García Saldarriaga, soy arquitecto y estoy radicado acá en Medellín hace más o menos 6, 7 años. En los ratos libres comparto mucho en familia con mi novia y con mi hijo, salimos de viaje, jugamos y disfrutamos mucho de cine juntos. Hemos aprendido a encontrar en la televisión más que simplemente programas, una academia. Entonces, desde ese punto de vista hemos entendido las telenovelas como una traducción de lo cotidiano. Todo lo cotidiano que pasa en el país se ve reflejado en cada una de ellas. Nos inclinamos mucho por las históricas o de época. ¡Avance usted, coronel Nariño, con la caballería! ¡Infantería, al ataque! Ingenuos intentar una avanzada de este tipo. Respóndales con una carga de los indios de Agualongo, coronel. Si nos devolvemos a los años 90, las telenovelas que se transmitían se desarrollaban de forma paralela a la situación real del país. ¿Y por qué tanto interés en saber de dónde salió la plata? Porque quisiera saber que no se la robaron cuando estaban metidos de guerrilleros. No me la robé. Estas telenovelas lo que le generaban al público era otra perspectiva. Me parece bien importante pues que Señal Colombia vuelva y retome todas estas historias. Háganle caso a esta vieja, niños. La felicidad es como un pescado enjabonado. Si no lo agarras a la primera, se te va. De Señal Colombia he visto cartas a Harrison. Sobre todo me gustaría que volvieran a transmitir Caballo Viejo. Esta telenovela lo que hizo fue enmarcar todo un panorama de lo que es una generación que se está terminando y una que inicia por medio del amor. Los actores les prestamos a los personajes el cuerpo, la voz y el físico, quizá con algunos trucos de maquillaje, pero sobre todo les prestamos la sensibilidad. Con cariño, más allá de que recordar un personaje como tal, recuerdo a Carlos Muñoz, por lo que representa como actor y como ícono de la historia nacional. Este tipo de cosas lo que hacen es involucrar a las personas con arte, con música, con historias que a cualquier persona le están sucediendo. Entonces eso me parece muy válido. Ay, mami, si las tengo tapadas de sueño, yo sé. Un saludo desde Medellín a Señal Colombia. Hagamos juntos la televisión que queremos. Señal Colombia le ha permitido a muchos televidentes volver a ver esas telenovelas y esos dramatizados y las series de hace 20, 25, 30 años. Y como hablábamos al comienzo del programa, la novedad ahora es La Madre y estamos con uno de los protagonistas, Alfonso Ortiz. Hola Alfonso, ¿cómo está usted? Bien, gracias, muy amable por la invitación. ¿Cómo fue su participación en La Madre? ¿En qué época se rodó, se emitió al aire? Sí, eso fue como año 99. Más o menos, sí. No, pues yo tuve una participación con un personaje, pues muy del común, era de reparto. Me tocó como partner a Vicky Hernández, sí, que hacíamos como de pareja. Y bueno, compartir con todo ese elenco, porque era un elenco muy grande. Sí. Era un elenco muy grande y la dirección de Pepe Sánchez, con quien he hecho bastantes cosas con él y tengo una relación interesante y bonita con él. No, estaba bastante. Es que lo que yo quiero es pasar una fortuna. Ay, no. Es una pregunta un poco como de reina de belleza, pero ¿usted qué siente que La Madre vuelve a estar al aire ya unos casi 20 años después, 15, 20 años después de haber sido emitido originalmente? Bueno, a título personal me parece importante, pues porque la gente me va a volver a ver, no me van a echar al olvido tan rápido, y volverse uno a ver
y uno mirarse a ver cómo... ¿Ustedes son autocríticos cuando ven una serie de hace...? Yo por lo menos sí, porque da mucho terror, da mucho miedo volverse a ver. Claro, aquí ya puede haber una cierta distancia, pero verse uno, porque ya casi son 20 años, Sí. 20 años menos, y también si uno ha madurado en su técnica actoral o no ha madurado, ¿no? O se ha anquilosado, ¿no? Entonces eso es bueno a título personal. Y ahora, pues, es muy importante que la gente sí vea esas telenovelas. Eran telenovelas muy frescas, muy bonitas, de la gente, ¿no? Porque la madre era eso, ¿no? Una señora que trabajaba en un hotel como camarera y tenía una cantidad de hijos con una de problemas muy grande. Entonces la gente se sentía muy identificada con esa clase de historias y de situaciones y de personajes, ¿no? Ven, ven, Fede. Ah, vieja, ¿y ahora qué? Dame un besito, pues. ¿Pero por qué me va a montar esa película aquí en la calle, sí? Pues un besito nomás. ¿Contenta? ¿Ya me puedo ir o qué? Hay un debate entre los televidentes quienes consideran que deben formar parte de la programación de un canal cultural y educativo como es Señal Colombia, y otros que dicen que no, que las telenovelas no tienen nada que ver con la cultura ni con la educación. ¿Usted cuál es su punto de vista? No, yo sí creo que sí es importante, que la televisión ha hecho parte de nuestra cultura, de nuestra educación, y es importante que las vuelvan a ver y que un canal cultural como este las pase. Y seguramente pues va a haber gente que se va a poner en sintonía para verlas, ¿no? Es decir, ¿usted piensa que la ficción es una manera eficaz para mostrar cómo somos los colombianos? Totalmente, totalmente. Yo vengo de una educación donde el arte tiene ese incentivo y ese objetivo. Pues yo vengo del maestro Santiago García, de Enrico Buenaventura. Que odiaban la televisión en su momento, ¿no? La odiaban ya no tanto, ¿no? Sí, ya no, pero en su momento era... En su momento éramos sectarios y cerrados porque entendíamos que la televisión era basura, y no la consideraban ni siquiera intelectual. Pero yo sí creo que es importante porque sí, el arte sí tiene que decir cosas. En estos días he estado leyendo mucho a Dario Fo, premio Nobel de Literatura, el juglar más grande, y él dice, yo divierto a la gente, pero siempre tengo que buscar la manera de decirles algo, de que a través del humor y de la comedia reflexionen y vean su situación y se vean reflejados y tengan un espacio para reflexionar y para mirarse. Luisa, yo me voy con ella. Y le va a pasar lo mismo con esa. Le va a pasar, usted cállese que no tiene derecho a decir lo que está diciendo. No tiene derecho. Perdóname. No. Tenemos 5 hijos, entiéndalo. Yo no voy a dejar de ser el papá de mis hijos. Solo estoy dejando de ser... Mi esposo. Solo mi esposo. Ya no la amo, María Luisa. Ya no la amo. Y en esas telenovelas en las que usted participó, de eso que podemos llamar lo que somos los colombianos, ¿qué se reflejaba en su concepto? Su cotidianidad, su manera de vivir, su idiosincrasia, se veía la gente. Yo creo que por eso también la gente la veía mucho, porque se sentían identificados, ¿no? Y se hizo mucha telenovela con ese criterio, con ese carácter. Entonces ahí se veían y se contaban historias con un cierto perfil de entenderse, de conocerse, de enterarse de qué le pasa al barrio visto desde allá. Ay, pues Cecilia, que se le dio por salir con una amiga y llegó anoche como a las 3 de la mañana. ¿Y qué vamos a hacer con esa muchacha? Ay, yo no sé, Alvarito. A ver si se te ocurre algo, porque cada día está más rebelde. Vendámosla. Vendo una muchacha. Nos llevan a la cárcel por estafa. Ay, su beso. Ay. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por haber venido. Un gusto haberlo conocido además. Gracias, lo mismo. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos.
No pretendo ser original cuando digo que la telenovela es el formato de la televisión que más les gusta a los colombianos. De hecho, ha estado presente desde hace varias décadas en las distintas etapas de la televisión comercial y también ahora en los canales privados es un componente fundamental. No es que las cosas son así, las cosas son así. Y tampoco voy a decir nada novedoso si me refiero a Señal Colombia como el canal público de cubrimiento nacional que se encarga de la televisión cultural y educativa. Por ese motivo, muchos televidentes han celebrado o habían celebrado que en Señal Colombia jamás se pasaran telenovelas. ¿Usted por qué no se hace querer, Pero también hay un grupo y bastante grande de televidentes que están felices con las telenovelas que transmite Señal Colombia. Telenovelas que se emitieron hace unos 25, 20, 15 años en la televisión comercial y que hoy forman parte del contenido de Señal Colombia porque nos ayudan a mostrar todo lo que somos. Yo lo que digo es que uno aquí tiene que trabajar en las cosas que le gusta hacer. ¿Cuál, hombre? Deja de hablar tanta pavada, qué cuentos. Aquí lo único que sirve es tener plata, Elusabel. Lo demás es paja para hacer colchones. Pero ¿cómo así, mono, hombre? Soliviate un poquito, a ver, hombre. Por un lado, presentar las telenovelas con 15 o 20 años de distancia nos da una perspectiva. No, pues sí, yo sí he estado pensando. Por ejemplo, una producción histórica hecha a finales de los años 80, comienzos de los 90, por decir algo, en su momento seguramente buscaba rating, captar al público, en fin, pero hoy la podemos ver como cómo se hacía la televisión en Colombia en ese momento, cómo eran esos actores, algunos de los cuales desafortunadamente ya no están con nosotros, cuando eran más jóvenes, cuál era el ritmo de la televisión, qué era lo que le gustaba a los colombianos. Y no solamente en las novelas históricas o basadas en obras de la literatura está la cultura, porque la cultura o lo cultural también está en la vida cotidiana. Me voy a poner a gozar. Lo mismo sucede con La Madre, una telenovela que en este momento está al aire aquí en Señal Colombia y en el cual nos vemos retratados, reflejados en la vida cotidiana de una familia en la cual una madre decide dejar todos sus sueños a un lado para sacar adelante a su familia. Porque habla conmigo, doña María Luisa, hable con Enrique. ¿Sabe qué? Resulta que yo tengo 5 hijos y el orgullo que yo tengo como madre está por encima que el que tengo como mujer. Esas son las razones, así a grandes rasgos, que hacen posible que este tipo de programas estén en la programación de Señal Colombia. Obviamente yo no pretendo aquí convencer a todo el mundo de que esté de acuerdo con la postura del canal. Sencillamente yo quiero explicarla. Entonces vamos a concretar, ¿no? Yo personalmente considero que una buena curaduría de ciertas telenovelas, de ciertas producciones, nos invitan a conocernos. Para mí personalmente es muy importante ver en televisión escenas del pasado, porque Colombia, recordémoslo, es un país que está cambiando constantemente, a veces ni nos damos cuenta. Cuando llegamos al barrio, este parque todavía no estaba. ¿Usted se acuerda que cada familia sembró un árbol? Están las costumbres del pueblo colombiano que han cambiado. Este es un país que es cada vez más urbano, cada vez más conectado y de pronto estas telenovelas, en su momento no era la pretensión de ellos, pero nos muestran un país en el que era muy importante tener una moneda de $1 para poder hacer una llamada desde un teléfono público porque nadie tenía un celular para llamar. Y a nadie lo estaban marcando todo el día por el bendito celular, ¿no? Había como... Bonita época aquella, ¿no? Que no me quedé sin monedas, qué pena, no pude avisar, ¿no? Ahora... Y una de ellas nos invitó a su casa y no la... Y no me pudiste llamar porque no había teléfono y llegaste tarde porque tampoco había reloj, ¿cierto? Mamá, es la verdad. No, mamita, esa no es la verdad. Por ese motivo, Señal Colombia ha encontrado en estas producciones antiguas de la televisión colombiana una manera muy eficaz de mostrar todo lo que somos, o bueno, más exactamente, todo lo que éramos en 1995, 1990 o 1985. ¡Ayola! ¿Se fue y la dejó con los 5 chinos? Pues ese es el problema, que se fue y la dejó con los 5 chinos. Porque si se hubiera ido y se hubiera llevado a los 5 chinos, en este momento estaríamos de fiesta y no de velorio.
Quisiera volver a la novela de Los Victorinos, porque han sido muy buenos actores y ha tenido muy buenas enseñanzas, pero quisiera que fuera un poquito más temprano. Y pues me gustaría ver la novela Fuego Verde por su contenido tan emocionante, tan especial. En esa época pues era todo como tan divertido y pues desde ese entonces no lo han vuelto a presentar. Quisiera volver a ver la telenovela Pero sigo siendo el rey, por sus personajes y por la acción que tiene, y porque es muy interesante. Me gustaría volver a ver Vivirás mi Tolima, porque trae muy buenos recuerdos a mi vida, porque lo presentaron en el 85 cuando la tragedia de Armero. Entonces me gustaría volver a revivir esa época de esa novela. Mi nombre es Marta Lucía Hernández y me gustaría que volvieran a dar la novela Saint-Tropez. Me parecía muy buena la actuación de Carlos Muñoz, muy graciosa, el Padre Pío. Nos gustaría volver a ver Saint-Tropez, porque tenía unos excelentes actores. Don Carlos Muñoz era una temática bonita. La telenovela que me gustaría volver a ver es Amar y Vivir, por la trama que tuvo antes y porque estaba muy joven para esa época y me gustaría ahora que estoy más de edad volverla a ver. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, dedicado a la propuesta de Señal Colombia de recuperar antiguas telenovelas que de una u otra forma muestran también todo lo que somos. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SenalColombia y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.